Buenas tardes, mi nombre es Lina María Cifuentes, soy estudiante de Psicología de cuarto semestre de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Esta tarde vamos a ver un poco sobre el señor Alfred Adler y la psicología individual. Adler nació en el año 1870 en Penn, Australia, y murió en 1937 en Albert, en Escocia. Adler era seguidor de la teoría de Sigmund Freud, pero esto terminó después de casi una década, debido a varios desacuerdos importantes entre ellos. Después de esto, Adler se dedicó al desarrollo de su propio enfoque teórico y terapéutico, al cual llamó psicología individual, para así distinguirlo de otras propuestas. Desde niño padecía una enfermedad llamada raquitismo, la que le impedía tener una niñez como la de los demás niños de su misma edad. Su médico no le daba esperanzas de recuperarse, lo que generó un temor constante a la muerte. Pero él con el tiempo empezó a estudiar medicina con el objetivo de superar este miedo. La inferioridad la padecía como consecuencia de su enfermedad, pues sentía que era diferente y se sentía incapaz frente a los niños que lo rodeaban. Ahora veamos algunos de los desacuerdos que tuvieron en esta época. Por ejemplo, Adler decía que el yo es la parte creativa de la mente, que crea nuevas realidades mediante el proceso de establecer metas y llevarlas a un buen término. A esto se le denominó finalismo ficticio. Pero por otra parte, Freud decía que las principales funciones del yo es la supervivencia psicológica y el ajuste. Por otra parte, respecto a los sueños, Adler decía que los veía como una ayuda a la acción del yo, y que los sueños no debían interpretarse como deseos inaceptables disfrazados, ya que en su opinión representan los intentos por resolver problemas que los soñadores no han resuelto con las capacidades conscientes. Freud por su parte dice que el sueño es en sí mismo un foco de atención y una fuente de ideas sobre las profundidades inconscientes de la personalidad. Respecto a la naturaleza humana, Adler dice que la gente es básicamente buena y capaz de mostrar un genuino interés social altruista. Era contrario al creciente pesimismo y fatalismo de Freud respecto a la naturaleza humana. Como consecuencia de esto, Adler lo etiquetaron como un ingenuo optimista y a Freud por su parte como un pesimista realista. En 1908 llegó la teoría de la pulsión de la agresión, pues Adler afirmaba la existencia de una pulsión de agresión inherente. Como todavía se inclinaba por el marco psicoanalítico, deseaban mantener parte de la importancia del principio básico del placer de Freud. Por tanto, propuso que ambas pulsiones de sexualidad y de agresión eran fundamentales, pero no iguales. A continuación, mi compañerita Erika les va a seguir hablando de un tema muy interesante. Buen día, me llamo Erika Juliet Henao, estudiante de Psicología de cuarto semestre, y al igual que mi compañera les voy a complementar un poquito más sobre la vida de Adler, qué fue lo que pasó. Como bien les decía, mi compañera anteriormente les comentaba que Adler tuvo una infancia muy mala, muy negativa. Primero porque fue una persona muy enferma, y no solo eso, sino que también se sentía inferior a causa de dicha enfermedad.
Él tenía un hermano mayor y ¿qué pasaba? Él veía que dicho hermano salía a correr, salía a jugar, salía a hacer las tareas que un niño con normalidad las haría. Él veía que no podía, entonces él empezó a desarrollar emociones y sentimientos negativos, tanto con el entorno como consigo mismo. ¿Qué pasó? Cuando Adler creció, él se quiso involucrar un poquito más en el mundo de la medicina. Cuando esto pasó, él que vio, él sabía que tenía un problema de inseguridad. El que empezó a hacer a partir de dicho problema, empezó a analizar las conductas y el comportamiento de las personas para determinar si eran personas neuróticas, con una personalidad neurótica. En el siguiente cartelito, les hablo un poquito sobre la personalidad neurótica. ¿Qué planteaba Adler al conocer las personas con ese tipo de personalidad? Que por lo general carecían de autoestima. ¿Y qué pasaba? Que ante la gente se mostraban como personas muy seguras, pero en realidad no lo eran. Es decir, creaban una máscara ante la sociedad y ante sí mismos, porque sabía que se sentían mal con ellos, pero les mostraba a la gente todo lo contrario. Por lo general, la persona con personalidad neurótica tiende a tener una percepción exagerada sobre sí misma. Es decir, por lo general, al realizar algún tipo de tarea, así lo hagan de manera mediocre, este tipo de persona lo que va a hacer es, no, esto yo lo hice muy bien. O sea, regocijarse por algo que no hizo. Estrategias neuróticas de protección, según la teoría de Freud y la teoría de Adler. ¿Qué planteaba la teoría de Freud? Él planteaba que el individuo debía proteger al yo de los peligros instintivos, es decir, si yo tengo un deseo, tengo un anhelo, quiero algo, tengo una necesidad fisiológica, algo que me genere algún tipo de excitación, no quiere decir que lo deba hacer, porque no todo lo que yo deseo es bueno. Entonces, lo que él planteaba era que más allá de los deseos que teníamos como personas, debíamos ser personas, valga la redundancia, racionales y poner antes el deseo de lo que yo puedo hacer y de lo que yo debo hacer. La teoría de Adler lo que planteaba era proteger la autoestima de amenazas externas. Es decir, si yo sé que yo hago parte de un contexto social, yo debo saber que de la sociedad yo tengo estímulos, tengo factores que de una u otra forma influyen. Adler planteaba las siguientes estrategias. La primera es sobre racionalización. La segunda son las estrategias agresivas. Y la tercera es de distanciamiento. ¿En qué consiste la estrategia de racionalización? Consiste en lo siguiente. ¿Qué pasa con la persona que tiene personalidad neurótica? Por lo general, desarrolla cierta libertad para hacer menos y ganar más. Este tipo de individuo saca excusas con el fin de desentenderse de las tareas previas. ¿Qué pasa cuando este tipo de persona hace eso? Por lo general, cuando tiene que hacer algún tipo de actividad, saca cualquier excusa para no ir a hacerla, para que los demás lo arrastren y obviamente el ganar por no tener que hacer nada. Estas personas quieren generar pesar en los demás individuos, ya que mediante el pesar y mediante la lástima es como ellos van ganando, por así decirlo, y van maquillando esa imagen que tienen sobre el sentirse inferior pero verse de manera superior. El segundo punto es sobre las estrategias agresivas. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de estrategias? Que el individuo con personalidad neurótica trata de proteger la autoestima mostrando hostilidad. Es decir, quiere que la sociedad los vea como unas personas fuertes, que no piensen que son débiles y que tienen algún problema interior, porque al mostrarse fuertes van a crear una imagen en ellos que no existe. Dentro de ese tipo de estrategia, lo que busca
la persona neurótica es el bienestar propio, ya que el bienestar de los demás no les importa. Les hace creer a las demás personas que sí cuando no es verdad, para poder que puedan sacar adelante los proyectos sin ellos tener que hacer nada. Por lo general, este tipo de personas tiende a tener pensamientos autosuicidas, ya que, como lo hablaba anteriormente, son personas muy vulnerables, con unas emociones negativas, ya que frente a sí mismas tienen una imagen muy mala. Pero como bien les decía, eso es lo que ellos piensan y sienten internamente. Pero lo otro es cuando ellos muestran una máscara y maquillan la realidad con algo que no es. El otro tipo es el distanciamiento. ¿En qué consiste? Está el primer punto, en retroceder. ¿En qué consiste esto? El individuo por lo general crea síntomas para no cumplir con obligaciones previas. El segundo, permanecer inmóvil. Por lo general, el individuo lo que hace es nada, no hace nada por la vida, siempre quiere que todo le llegue. Si quiere algo, no, yo no me inmuto para hacer que eso pase, simplemente voy por la vida pero sin esperar nada y sin dar nada. Entonces, este tipo de personalidad neurótica es como me va y me viene la vida. El otro punto es la vacilación. Este consiste cuando la persona se concentra en la dificultad que creó, pero no en la solución. Es decir, crean el problema, pero se concentran en la creación del problema y no en la solución. El cuarto punto es la creación de obstáculos. Este punto me parece muy interesante, ya que el neurótico lo que hace es concentrarse en un síntoma y culparlo del fracaso. ¿Qué aprendimos con ello? Que de acuerdo a las enfermedades que desarrollemos a corto, mediano y largo plazo, se puede adquirir una personalidad. Esa se va a manifestar de una forma cuando estamos en sociedad y se va a manifestar de otra forma cuando estamos en solitario.